Tiene la palabra la diputada Miriam Bregman. Gracias, señora presidenta. Y también nosotros rechazamos esta reforma que la catalogamos de antidemocrática por ratificar y ampliar las condiciones ya antidemocráticas que tiene el sistema electoral argentino. Y por lo que decía el miembro informante por la mayoría, claro que conocemos del robo de boletas. En la Argentina hubo todos estos años robo de boletas y de la izquierda hemos sido sus víctimas. Claro que es bochornoso, agregamos nosotros, el sistema electoral que se ha utilizado en provincias como Tucumán, que terminaron en fraudes escandalosos. Claro que es bochornoso lo que ocurrió en Jujuy, donde hubo partidos que llevaron más de 80 listas como colectoras. Entonces el que iba a votar al Frente de Izquierda se encontraba con una sola boleta, porque nosotros repudiamos esos métodos pero no los utilizamos. Pero el que iba a votar al gobernador Morales o a Sergio Massa se encontraba con 82. Nosotros repudiamos esos métodos y nunca los utilizamos. Pero la reforma que aquí se trae, lejos está de volver más democrático un sistema que, como decía, ya veníamos denunciando por sus características reaccionarias. Esta reforma se discute sin discutir el financiamiento de la política, y lo queremos mencionar en primer lugar porque ninguno de los candidatos que salieron en los primeros lugares en las últimas elecciones, Mauricio Macri, Daniel Scioli, Sergio Massa, pueden justificar al día de hoy y a casi más de un año de esas elecciones cómo obtuvieron los fondos con los que realizaron sus millonarias campañas. Entonces, este punto del financiamiento no se puede separar de una discusión de la reforma electoral como se ha hecho. Nosotros desde el PTS en el Frente de Izquierda hemos presentado el proyecto 6677 de 2016, donde proponemos un financiamiento 100% estatal de las campañas electorales, porque esos aportes, que incluso todo indica que se empiezan a ampliar y legalizar aún más en los futuros proyectos que van a entrar a este recinto, son favores, y los favores se pagan. Nadie pone plata en una campaña porque le gusta tal o cual candidato. Pone plata a una campaña de estos partidos que representan intereses empresarios porque luego los cobran cuando estos partidos gobiernan. Así que esta discusión de ninguna manera se podía escindir de esta reforma electoral. También se deja afuera otro tema que para nosotros es muy sentido y lo hemos marcado en las reuniones de comisión donde se debatió esto, que debo aquí permitirme un paréntesis. Debatir se debatió, lo que es no se escuchó. Solo se escuchó algunos frentes, pero al resto, los que hacíamos críticas, no se nos escuchó ni se nos respondió. Y es el tema de los inmigrantes. Los inmigrantes ya fueron dejados afuera en la anterior reforma electoral, incluso cuando se permitió que votaran los jóvenes desde los 16 años. Se vuelven a dejar afuera ahora. Estadísticas que se conocían en estos días decían que en el barrio conocido como Villa 31, el 50% de los que habitan son inmigrantes de los países vecinos, de Paraguay, de Bolivia, que hacen las peores tareas en la Argentina, que son los que construyen las casas donde vivimos, que son los que hacen el trabajo doméstico peor pago y con peores derechos en el país. Bueno, esos trabajadores que trabajan cada día no pueden votar y tampoco lo podrán hacer a partir de la reforma que propone Cambiemos. Eso lo queremos denunciar porque es un punto para nosotros muy importante y también hemos presentado un proyecto, el 5563 de 2015. Y esta reforma tiene también un vicio de origen. Como se ha mencionado aquí, se reforma la escala penal, se modifican penas, delitos, y no ha pasado por la Comisión de Legislación Penal. Es decir, que el reglamento de esta Cámara ha sido absolutamente violado y esta reforma tiene un vicio que no se podrá subsanar más adelante, porque en el debate no estuvo una de las comisiones que obligatoriamente debería estar y que creo que a la hora de que alguien intente aplicar alguno de estos delitos, esta cuestión se va a plantear. Así que nosotros la impugnamos desde ahora y es un elemento más por lo que decimos que es una reforma antidemocrática. Y uno de los temas
que a la izquierda preocupa particularmente, como decía el diputado Pitrola, es fundacional en nuestro espacio, el Frente de Izquierda, es el rechazo a las llamadas PASO, porque es una injerencia inadmisible del Estado en la elección de los candidatos de las fuerzas políticas. Bueno, esas PASO que hemos rechazado, que hemos denunciado, vuelven a ser ratificadas con esta reforma, con algunos elementos que la agravan y que voy a relatar más adelante. Asimismo, se ratifica el 2%, el porcentaje de 2% de caducidad para perder la personería política, con un agravante, que ahora la jurisprudencia ha entendido, la jurisprudencia de la Justicia Federal ha entendido que si una fuerza se presenta 2 veces consecutivas a elecciones, no alcanza el 1,5, es decir, por las PASO proscriptivas no puede estar luego en las generales, se la considera como que no se ha presentado y entonces se le decreta la caducidad de su personería política. Esta era la oportunidad de resolver eso. Hay diversas fuerzas políticas que hoy no tienen representación parlamentaria en este recinto, pero que han sacado un documento en lo cual denuncian esto y nosotros hacemos nuestra esa denuncia, porque como decía, esta era la oportunidad de resolverlo y corregir eso que la jurisprudencia ha vuelto aún más restrictivo y no se ha hecho. Otro de los aspectos, o tal vez uno de los más graves que queremos denunciar, es lo que ha dado en llamarse el corralito o el cepo que se le agrega a estas PASO ya proscriptivas. Ahora, el elector que vaya a utilizar una práctica completamente habitual en la Argentina, como es la de cortar boleta, ya no lo podrá hacer. Algunos dicen que es porque las máquinas no los permiten. Bueno, entonces quiere decir que ya saben cuáles son las máquinas que van a ganar la elección, las máquinas que van a estar disponibles, porque ¿cómo pueden decirnos desde ahora que la máquina no lo permite? A todo evento, tampoco una cuestión de forma podría determinar una proscripción política tan importante. Ahora, de aprobarse el dictamen de mayoría, cuando un elector quiera elegir un presidente que va en una agrupación política, candidatos a diputados que compiten en otra interna, ya no podrán hacerlo. Hemos relatado también en las comisiones el hecho de partidos provinciales que habitualmente no llevan candidatos a presidente. Se obliga a esos electores de esas provincias que quieren elegir esos partidos provinciales a que voten en blanco. Suena raro una reforma electoral donde obliga a votar en blanco a determinados electores. Entonces, nosotros queremos destacar como uno de los puntos más graves de la reforma. Y no valen algunas comparaciones que se han hecho con las legislaciones de Uruguay o de Estados Unidos, porque aquí estamos hablando de PASO, de internas obligatorias, es decir, en esos países no son obligatorias. Acá se obliga al elector a concurrir a votar, incluso tiene penalidades si no lo hace, pero no se lo deja elegir libremente entre diferentes candidatos de diferentes agrupaciones. Esto es uno de los puntos más graves que tiene esta reforma por no poder armar el voto según su parecer, y ya no es solo un derecho de las agrupaciones a ser elegidos, sino que se vulnera claramente el derecho de los electores. También, señora Presidente, nosotros hemos intervenido activamente en la discusión sobre si paridad, sobre si cupo femenino, sobre si elevarlo al 50%. Ahora voy a dar nuestra postura. Pero primero quiero hacer una consideración más general. Desde mi partido, desde el PTS, en el Frente de Izquierda, sabemos que la igualdad ante la ley no es aún la igualdad ante la vida. Somos conscientes de eso y por eso hoy no solo salimos de este recinto a solidarizarnos con el paro de mujeres, como ha dado en llamarse, sino que en todas las fábricas, establecimientos, escuelas, donde están nuestros militantes, hicieron asambleas comunes con los hombres que las apoyaron y mis compañeras propusieron parar, y por eso hubo un paro en multinacionales como PepsiCo, por eso hubo paro en decenas de establecimientos como IOMA, donde impulsamos el rechazo a la violencia machista. Y a eso me refiero, a igualdad ante la vida. Pero sepan todas las mujeres de este país
que con esas consideraciones igualmente encontrarán en mis compañeras de Pan y Rosas, la agrupación que integro, en mis compañeras del PTS en el Frente de Izquierda, aliadas para pelear por sus derechos democráticos. Nosotras venimos dando una pelea porque cualquier avance de las mujeres nosotros lo vamos a defender. Y, señora presidenta, esto tiene que ver porque nosotros en nuestra lista, la lista de las internas del Frente de Izquierda que encabecé con Nicolás del Caño, ya hemos llevado mayoría de mujeres. En la mayor parte de los distritos un 70%, en otros un 60%, porque entendimos que en las últimas elecciones, cuando ya estaba la discusión y la pelea porque no haya ni una menos, donde ya gritábamos vivas nos queremos, creíamos que era una muy buena señal política que nuestras listas no solo estén encabezadas por mujeres en la mayor parte de los distritos, sino también integradas por mujeres. Y ahora voy a esta reforma, porque esta reforma nos pondría un límite. Ya no podríamos volver a llevar 70% de mujeres o 60% de mujeres. Aquí se establece un cupo femenino del 50% de mujeres, mayor del 30% que existe hoy, pero también se establece un techo, lo que ha dado en llamarse un techo de cristal, pero se está estableciendo un techo para que nosotras podamos, si queremos, conformar una lista de 70% de mujeres como ya lo hicimos. Esa fue una de las grandes críticas que nosotros hicimos. La segunda crítica que nosotros venimos haciendo y que hemos pedido es que esto sea considerado cómo va a quedar luego de las PASO, porque es un elemento que no se ha tomado en cuenta y que luego, cuando haya que integrar las listas con el sistema DONT, en cualquier lista donde hayan competido, por ejemplo, en la lista A o B, y una de las listas ya se ha sacado más del 33%, se va a dar esta hipótesis que voy a relatar. Si las listas salen muy parejas, como decía, y la primera lista la encabeza una mujer y la segunda lista también la encabeza una mujer, de aprobarse el dictamen de mayoría, la candidata que ganó iría primero en la conformación de la lista para las generales, pero la candidata que salió segunda ya no podría ir en las listas. Ya no podría ir en las listas, porque si integramos una mujer, un hombre, una mujer, un hombre, a la lista perdedora le tocaría solo poner hombres y a la lista ganadora solo poner mujeres. Entonces, ¿de qué paridad estamos hablando cuando a una lista le permitiríamos poner solo hombres y no llevar ninguna mujer de su agrupación política a la hora de conformar el sistema final? Entonces, esto creo que hay que contemplarlo porque el otro elemento que tenemos que tener en cuenta, además de apoyar la paridad, es la voluntad popular. Entonces, como nosotros creemos que hay que respetar el resultado de las elecciones, la propuesta que hemos hecho y hemos presentado un proyecto en ese sentido, considera que hay que tener el cupo conformado a la hora de las generales de otra manera. Cada 4 cargos tiene que haber como mínimo 2 mujeres y en la cabeza de la lista, en el primero o segundo puesto, sí o sí una mujer. Este sistema ya existe en algunos distritos como Córdoba y creo que podría ser la manera de conformar la paridad, pero también de contemplar el respeto al resultado de las elecciones. Es decir, cada 4 cargos sí o sí tiene que haber 2 mujeres como mínimo. Vuelvo a reiterar, para nosotros no tiene que ser un techo, tiene que ser un piso. Bueno, para terminar con los cuestionamientos en este punto, perdón, me olvidé de mencionar el proyecto que nosotros presentamos, donde está esta propuesta, es el 5871 de 2016. Y otro punto que nosotros presentamos, y es muy importante, que no fuimos escuchadas, es que el tema de la paridad o cupo sea tratado por separado. Sea tratado por separado porque no queremos de ninguna manera que sea utilizado para legitimar una reforma que rechazamos, que muchas fuerzas políticas rechazan, y que a la hora de discutir una ley de paridad que contemple un avance de las mujeres en la representación en las listas, sí estaríamos dispuestas a votar. Y se da casos paradigmáticos, el caso del artículo 16, el primero donde aparecería y hay que reformar el tema de la paridad. ¿Qué ocurre? Allí es el mismo artículo donde también se contemplan las PASO, que acabo de adelantar mi oposición a ese sistema y al piso proscriptivo del 1,5.
Entonces, las que queremos apoyar la paridad no podemos votar el artículo 16 porque en ese mismo, de aprobar ese artículo y no modificarse su redacción, tendríamos que apoyar el piso del 1,5. Vuelvo a plantear esto, lo plantearía en su momento en el tratamiento en particular, pero vuelvo a ratificar que la manera que se eligió no es con la que nosotros estábamos de acuerdo. Otro de los puntos es una ratificación, ampliación, profundización de las listas sábanas. Las listas sábanas siempre han sido muy cuestionadas, es casi como la base de un sistema antidemocrático, donde uno conoce al primero y al segundo y después atrás viene cualquiera. A nosotros al revés. Nos interesa que se conozcan nuestros candidatos. Mencionaba recién la lista que encabezamos con Nicolás del Caño. En la provincia de Buenos Aires nuestra lista llevó 600 trabajadores y trabajadoras, muchos de ellos obreros industriales, que hicieron sus propias campañas, que pelearon en sus lugares de trabajo. Llevamos docentes, trabajadoras de hospitales, todos en nuestra lista, 600 trabajadores. ¿Saben qué pasa de aprobarse el dictamen de mayoría? En el caso de los diputados solo se conocería el nombre de los 3 primeros. Es decir, que se refuerza el sistema de la lista sábana. Hoy el elector que va a votar agarra una boleta de papel y ve todos los candidatos. Con el sistema que propone el dictamen de la mayoría solo conocería los 3 primeros. Imagínense los José López que pueden llegar a venir atrás si ni siquiera nos enteramos quiénes son los que están en las listas. Así que este es otro punto que hace cuestionar el sistema de votación elegido y propuesto por el dictamen de mayoría. Sobre el voto electrónico, mucho se ha comentado sobre el voto electrónico. Nosotros lo rechazamos por los mismos argumentos que se dieron acá y que nadie pudo rebatir, que es un sistema completamente vulnerable. En las comisiones fuimos varios los que propusimos el sistema de Córdoba, el sistema de Santa Fe, el de la boleta única en papel. No se nos escuchó, se siguió repitiendo lo del voto electrónico y, como digo, ya fue explicitado en los dictámenes anteriores, hubo causas penales a aquellos que demostraron lo vulnerable del sistema y eso sigue vigente. Pero parece que eso no se puede tocar. Es más, que se adapta el sistema legal a las máquinas, pero que las máquinas ya están decididas y eso no se modifica. Así que uno de los fundamentos profundos del rechazo a esta reforma es que rechazamos este sistema de votación propuesto, que tiene un agravamiento muy serio en la última versión del dictamen de mayoría, que es el plan de contingencia. Varios cuestionamos que no había plan de contingencia. ¿Cuál es el plan de contingencia que se propuso? Que en una elección, imaginemos, por ejemplo, muy polarizada, no funcionan el 10% de las máquinas. ¿Qué propone el dictamen de mayoría? Que se vuelva a realizar una elección hasta dentro de 30 días. ¿Se imaginan ustedes cómo van a votar de influidos esos electores que van a votar dentro de 30 días, conociendo los resultados de la elección, oyendo horas y horas y horas de debates periodísticos sobre los resultados de la misma, sobre a quién beneficia, sobre a quién perjudica? Bueno, el plan de contingencia termina siendo un perjuicio mayor que lo que cuestionábamos al inicio. Permite vulnerar completamente el resultado de una elección. Son porcentajes altísimos los que pueden votar con una diferencia de casi un mes, y esto hace muy grave el sistema que se está aprobando. Otro de los puntos absolutamente proscriptivos que tiene la reforma es mantener el 3% para entrar en el sistema de reparto. El Frente de Izquierda lo ha padecido en el año 2011. Nuestros candidatos quedaron en el puesto 24, dentro de 35, pero no pudieron ingresar. Ingresaron diputados con mucho menos cantidad de votos de la provincia de Buenos Aires porque la lista de conjunto no obtuvo el 3%. Esto, señores diputados, es absolutamente antidemocrático. Es absolutamente antidemocrático porque colgados de esta sábana, de la cual ahora solo conoceremos los 3 primeros nombres, van a venir candidatos que sacaron muchos menos votos que otros, que tal vez sacaron el 2,8%, no llegaron al 3% que impuso la dictadura militar para el sistema de reparto. Y es bueno recargarlo porque en esta reforma se ratifica una norma que es de la dictadura militar. El 3% tiene ese origen, fue puesto por el dictador Viñone. Entonces, nosotros rechazamos este piso, lo que decimos ya fue hecho en la Ciudad de Buenos Aires, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad ha declarado la inconstitucionalidad de ese piso y no rige para la misma. Así que proponemos rechazar este punto. También creemos nosotros que
hay que destacar que en la primera reforma electoral que tiene el gobierno de Cambiemos, que llegó hablando de las instituciones, del respeto a las instituciones, hace una reforma electoral que ¿saben qué es lo que no respeta? La Constitución Nacional. Porque la Constitución Nacional dice, en el artículo 45, que el número de diputados se debe actualizar según los resultados de los censos. Y el censo que se utiliza tiene más de 30 años. Entonces, si hablamos de respeto a las instituciones y vamos a hacer una reforma electoral, como mínimo respetemos una de las pocas prescripciones que tiene la Constitución al respecto y que no se hizo. Adelanto que nosotros proponemos otro sistema. Nosotros del PTS en el Frente de Izquierda proponemos para la elección de diputados un sistema de distrito único, que el país funcione como un distrito único. Pero esto es elemental, esto está en la ley y tampoco se cumple con esta norma. Señora Presidente, se me acaba el tiempo, solo para terminar. El hecho de que se prohíba la publicidad en Internet también es un elemento que hace antidemocrático el sistema. Esto lo vemos todos los días los que padecemos la publicidad oficial constante en la Ciudad de Buenos Aires. El bombardeo del jefe de gobierno, Rodríguez Larreta, es terrible. Nos llega su propia campaña sacándose fotos por mail, por mensajito de texto, lo vemos en el subte. Imagínense esto en campaña electoral. ¿Quiénes se van a beneficiar con la prohibición de la publicidad en Internet? Se van a beneficiar los candidatos que ya estén completamente instalados y se van a beneficiar los oficialismos. Y los que utilizábamos este método por tener menor valor económico para que se conozcan nuestros candidatos, para que se nos conozcan nuestras ideas, vamos a ser completamente se nos va a prohibir completamente que podamos utilizar este espacio. Se me terminó el tiempo por los motivos expuestos y los que daremos después en el tratamiento en particular. El PTS en el Frente de Izquierda rechaza esta reforma. Gracias, señora presidenta. Gracias, diputada.